tardes. Mi nombre es Freider Serín Olayo, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Enfermería, séptimo ciclo. En este caso, en el curso de cuidado del adulto mayor, que está dirigido por la docente Daisy Ruth Rojo Vera, en este caso le voy a dar un taller sobre los sentidos en el adulto mayor. Vamos a iniciar con una frase que nos dice: cuida tus sentidos para no perderte nada de lo que te rodea. Como sabemos, tenemos los 5 sentidos, que en este caso la vista nos va a permitir ver lo que nos rodea, ya sea plantas, animales, nuestra familia, cualquier persona. Asimismo, el oído para escuchar, el gusto también tenemos, asimismo el tacto, ¿no? Por eso es importante cuidar los sentidos. Vamos a iniciar con un video motivacional, que en este caso espero que esté atenta, que de acá le voy a hacer 2 preguntas. Vamos a ver. A medida que usted envejece, cambia la forma hasta de los sentidos, por ejemplo, el gusto, olfato, tacto, vista y oído. Estos se vuelven menos agudos y pueden hacerse que les sea más difícil notar los detalles. Los cambios sensoriales pueden afectar el estilo de vida. Puede tener problemas para comunicarse, disfrutar de las actividades y permanecer involucrado con las personas. Los cambios sensoriales pueden llevar al aislamiento. Los sentidos reciben información del ambiente. Esta puede ser una forma de sonido, luz, olores, sabores y tacto. La información sensorial se convierte en señales nerviosas que son transportadas al cerebro. Ahí se convierten en sensaciones significativas. Se requiere una cierta cantidad de estimulación antes que se haga consciente de la sensación. Este nivel mínimo se denomina umbral. El envejecimiento eleva a este. Usted necesita más estimulación para hacerse consciente. El envejecimiento puede afectar todos los sentidos, pero normalmente la audición y la visión son los más afectados. Los dispositivos como anteojos y audífonos o los cambios en el estilo de vida pueden mejorar la capacidad de oír y ver. Ahora en Salud TV estaremos abordando el tema de disminución de los sentidos en el adulto mayor junto a nuestros especialistas. Ya bueno, después de haber visto el video, ahora tenemos una dinámica que en este caso debe elegir uno de los papelitos, que en este caso tenemos, en lo cual vamos a encontrar una pregunta en cada uno. Ya bueno, en esta pregunta mencione, en este caso debe mencionar los instrumentos que ayudan a mejorar los sentidos, según el video. A ver, en esta parte del oído dice que debemos utilizar este audífono. ¿Ya? Y de la visión debemos utilizar gafas. Claro, exacto. Eso vamos a utilizar para mejorar en este caso los sentidos del oído y de la vista. En cuanto a la segunda pregunta, nos menciona cuáles son los sentidos que más se ven afectados en el adulto mayor. Es la vista y del oído. Exacto. Esos son los sentidos, en este caso, que se ven afectados más en el adulto mayor. Que más adelante también lo vamos a ver. Ya está. Ahora, para iniciar el tema, vamos a ver los sentidos. Vamos a iniciar. ¿Usted conoce cuáles son los 5 sentidos? Sí. ¿Cuáles son? El gusto, el tacto, el olfato. Ya. Y a ver, la vista la mencioné.
y la vista, exacto. Estos son los 5 sentidos, en este caso vendrían a ser los órganos que nos permiten percibir y disfrutar del mundo que nos rodea. Como anteriormente le venía mencionando, mediante estos vamos a poder observar lo que nos rodea, vamos a poder tocar, así mismo oler también con el olfato, ¿no? Cualquier alteración en alguno de estos órganos, es decir, ya sea en el oído, vista, puede afectar para toda la vida. Por ejemplo, si nos pinchamos un ojo, podemos quedarse ciegos para toda la vida. Asimismo, si es que perdemos, por ejemplo, el sentido del oído, también puede ser para toda la vida. Y a veces las consecuencias de esta alteración nos pueden limitar físicamente. Por ejemplo, un adulto mayor que no puede ver bien puede caerse, o escuchar también, por ejemplo, incluso sentir, por ejemplo, se puede quemar si es que no tiene buen tacto, ¿no? Además de los efectos psicológicos y sociales que pueden perjudicar nuestra vida. En este caso, si una persona no puede moverse por sí solo, por ejemplo, un ciego va a necesitar de otra persona que lo ayude. Entonces se va a sentir inútil. Muchas veces un adulto mayor se siente así, ¿no? Porque no puede realizar sus cosas por sí solo. En este caso, a partir de los 40 años, comienza a disminuir la agudeza visual. Y desde los 70 años es común tener visión alterada, es decir, ya vamos a tener una visión corta, no vamos a poder ver bien. Pero esto puede corregirse, como en el video nos mencionó, mediante lentes, operaciones de cataratas que se realizan. El oído también se ve alterado. Según avanzan los años, se oye menos por envejecimiento del sistema de audición. Las alteraciones del olfato y gusto y el tacto son de menor importancia, como también nos mencionaba en el video. Es decir, por ejemplo, el gusto, asimismo el olfato no van a ser tan importantes porque podemos consumir, por ejemplo, nuestros alimentos, no nos van a impedir mucho, pero todo lo contrario es en este caso en la vista, que nos van a impedir moverse más. Ante estas alteraciones de los sentidos, las personas adultas mayores deben aprender mecanismos para superarlas y adaptarse a los cambios. Es decir, hay actividades que van a estimular los sentidos, por lo cual es importante conocerlos. Vamos a ver en cuanto a la vista, qué es lo que sucede en la vista. El sentido de la visión, que se encuentra en este caso en los ojos, este sentido es uno de los que más usamos en sí, ¿no? Y es el que nos permite ver y saber el tamaño. Por ejemplo, podemos ver el tamaño de una persona, si es grande, pequeño, ¿no? Asimismo la forma, ya sea de un cuadrado, de un círculo también. Los colores, por ejemplo, ya sea verde, rojo, rosado, diferentes colores en sí. Y la ubicación de todo lo que nos rodea. Por ejemplo, podemos ver ahí se encuentran los libros, las pinturas, en el lugar donde se ubican las cosas, ¿no? Para las personas adultas mayores, la pérdida o disminución de la vista puede ser una consecuencia dramática del envejecimiento. Como le había mencionado, la persona a veces cuando ya pierde totalmente la visión, se va a sentir inútil, va a necesitar de otra persona para que le ayude a hacer sus cosas, por ejemplo. Va a haber cambios normales que en sí no se deben tomar o podríamos decir, en este caso no se debe tomar que son cambios que nos van a afectar, sino que debemos considerar lo que se van a dar de manera normal. Por ejemplo, tenemos la disminución de la visión y la necesidad del uso de lentes para leer. Es un cambio normal que en este caso se va a dar. Asimismo, coser o para ver de lejos. Es importante utilizar los lentes si es que no podemos ver en este caso. Como siguiente cambio va a haber resequedad en el ojo ya. Es decir,
el ojo a veces se va a sentir reseco y esto va a ser lo que va a impedir a veces ver borroso también. Los párpados se vuelven más débiles y pesados, es decir, como ya podemos observar, ya no vamos a poder cerrar rápidamente el ojo, abrir así mismo. Va a ser un poco dificultoso, ¿no? Ya que los párpados se van a volver un poco pesados, ¿no? No se van a poder retraer fácilmente. También otro cambio que es normal va a ser la dificultad para diferenciar los colores, ¿no? Por ejemplo, muchos lo pueden ver el azul con el negro de la misma color, el verde a veces también con el amarillo, el rosado con el rojo, ¿no? Pueden verlos de la misma color. Y por último va a haber hipersensibilidad a la luz y resplandor, es decir que ya con el paso de los años el ojo en este caso, por ejemplo, ver directamente al sol o a un foco así blanco de resplandor, no, en este caso el ojo ya no va a resistir ver, ¿no? En este caso va a haber hipersensibilidad. En este caso puede empezar a llorar o ponerse rojo, ¿no? Ahora vamos a ver los problemas que se dan en el ojo o en la visión. Vamos a tener las cataratas, que en este caso es la enfermedad ocular más común del envejecimiento. Es decir, la mayoría de los adultos mayores lo padecen este problema. Y consiste en la en este caso opacidad del cristalino que impide el paso de la luz. En este caso, como se observa en la imagen, vemos una parte blanca que en este caso impide el paso de la luz o ver bien. Para tratar esta enfermedad es necesario extirpar la catarata y colocar un lente intraocular. Como siguiente problema, que también se da en el adulto mayor, es el aumento de la presión interna del ojo, lo que reduce la visión. Si no tiene tratamiento médico, puede ocasionar la pérdida total o irreversible del ojo. Es decir, esta presión en este caso impide también la visión en este caso en el adulto mayor. Como siguiente problema que vamos a encontrar acá es la degeneración macular, que es el deterioro de la retina, generalmente debido a problemas de hipertensión, es decir, la presión alta, a la diabetes, ¿no? Son los dos problemas que lo ocasionan. Asimismo, con esta enfermedad vemos las líneas rectas como si estuvieran torcidas, es decir, vemos en sí hay una línea recta, pero lo vamos a ver en curva, podríamos decir. Asimismo, podemos ver, por ejemplo, borroso también. Ahora vamos a ver las medidas de autocuidado que nos van a ayudar en este caso a evitar los problemas en la visión o en los ojos. Como primero debe iluminar adecuadamente la casa. Deje una luz tenue encendida en el dormitorio y en el baño. Es decir, en este caso hay lamparitas de descanso que tienen una luz amarilla o un poco naranja que en este caso no tienen mucha luz, ¿no? Por lo cual van a permitir un adecuado descanso, en este caso para dormir bien. No deje cosas en medio del camino, mantenga los pasadizos y habitaciones ordenados, en este caso, y distribuya bien los muebles para evitar las caídas. Es decir, si es que ya empezamos a tener una visión corta, tenemos que ordenar bien el paso, por ejemplo, para desplazarse adecuadamente, para no tropezarse. Como siguiente medida es importante que mantenga sus lentes o anteojos limpios y protegidos, ya que en este caso si lo tenemos limpios nos van a permitir ver bien. Como siguiente medida debemos usar correctamente las gotas artificiales, descongestionantes o los medicamentos para los ojos,
nunca se debe automedicar. Es decir, por ejemplo, muchos tal vez vienen a ofrecerle, en este caso, medicamentos para los ojos. En este caso, muchas veces estos tienen reacciones adversas e incluso pueden dejar ciego a la persona. Por lo cual es importante visitar a un especialista para que nos recete, en este caso, qué medicamento se debe aplicar. No se debe automedicar o comprar medicamentos de la calle, básicamente. Como siguiente medida, si se va a exponer al sol, se debe llevar un sombrero o una gorra y, si es posible, lentes. En este caso, por ejemplo, en la playa, que muchas veces el sol es muy fuerte, lo que se debe utilizar es un sombrero o una gorra o unas gafas, en este caso de color oscuro, ¿no?, que nos ayudan a evitar el paso del sol. Como siguiente sentido, vamos a ver en este caso la audición. El sentido de la audición, como sabemos, se encuentra en los oídos. Este sentido nos permite escuchar los sonidos que hay a nuestro alrededor, ya sea música, alguna voz o cualquier ruido, ¿no? Por ejemplo, de los animales. Los problemas que vamos a encontrar acá, por ejemplo, tenemos la presbiacusia, que en este caso es la pérdida progresiva y gradual de la audición. La persona tiene dificultad en este caso, en la percepción de los sonidos altos, no puede distinguir el tono de voz que en este caso puede estar escuchando. Como siguiente problema también tenemos el taponamiento de cerumen. Esto es muy importante, es una causa muy importante de sordera de conducción, que en muchos adultos mayores con problemas para escuchar suele pasar desapercibida. Es decir, muchas veces pensamos que es normal que en este caso esté el cerumen ahí. Como sabemos, en sí es una barrera, pero no en exceso, ¿no? Se debe dejar, pero no en exceso. Por lo cual existen medios, por ejemplo, el lavamiento, en este caso del oído. Vamos a ver ahora las medidas de autocuidado del oído o de la audición para cuidar, en este caso, este sentido. Como número 1, vamos a evitar exponerse a ruidos fuertes. Por ejemplo, acercarse a un parlante donde se escucha música a muy elevado sonido, por lo cual este también puede dañar el oído. No usar audífonos con música o volumen alto, es lo mismo, ¿no?, en este caso, pero en este caso se debe evitar. Como siguiente medida, que es muy importante, limpiarse el oído con mucho cuidado. No introducir objetos en el oído para limpiar, es decir, palitos de fósforo, por ejemplo, muchas veces se utilizan estos, por lo cual tal vez podemos en este caso dañar el oído. Por ejemplo, también otro que se utiliza son las llaves, muchas veces los lapiceros. Acá se debe utilizar, por ejemplo, una gasa ligeramente humedecida, para lo cual en este caso no va a dañar el oído. Si desea extraerse el cerumen o la cera, acuda a una persona entrenada para eso y así evitará complicaciones. Como le había mencionado, hay en este caso formas de sacar ese cerumen, que en este caso lo puede hacer fácilmente un profesional de salud, por lo cual se debe acudir a este y no utilizar, por ejemplo, lo que ya había mencionado, fósforos, llaves, algún lapicero, ¿no?, para sacar. Acuda al especialista para evaluar cómo escucha y ver si necesita tratamiento. Es muy importante darse tal vez un chequeo, en este caso, 1 o 2 veces al año. Si padece de sordera, considere la posibilidad de usar audífonos especiales para oír mejor, si su médico así lo recomienda. Asimismo, si tiene dificultad para oír, es importante decirlo, por ejemplo, a los familiares, a las personas que en este caso, le rodean, para que en este caso le entiendan, ¿no?, o busquen nuevas formas, técnicas de comunicarse.
Y por último, no se aplique gotas al oído sin autorización del médico especialista, ¿no? También, por ejemplo, en este caso, si se utiliza algún medicamento que no está recetado o se automedica, puede dañar en este caso el oído o la audición. Ya como siguiente, siguiendo con los sentidos, vamos a ver en cuanto al olfato, gusto y el tacto. Vamos a iniciar con el olfato. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. El sentido del olfato, como sabemos, se encuentra en la nariz. Este sentido nos permite oler y diferenciar los aromas que tienen las cosas. Para cuidar nuestra nariz es importante mantenerla limpia, ya que esto ayuda a tener una buena respiración, a su vez percibir mejor, en este caso, los olores. No se debe introducir objetos a la nariz, que en este caso pueden dañarlo también. En cuanto al gusto, acá la lengua es el órgano principal como sabemos, del sentido del gusto. Este sentido nos permite percibir el sabor de las cosas que comemos y probamos, pudiendo identificar si el sabor ya sea es dulce, salado, amargo o ácido. Para cuidar la lengua también es importante mantener una buena higiene bucal. Usted, en este caso, ¿cuántas veces al día se cepilla los dientes? 2 veces. 2 veces. En este caso es importante cepillarse. Lo recomendable es después de cada comida o mínimo 3 veces al día, ¿no? Vamos a ver en cuanto al tacto. El sentido del tacto está en la piel, en distintas partes. Mayormente podemos encontrarlo en las manos. Este sentido nos permite percibir, asimismo sentir, tocar y conocer la textura, ya sea si es suave o áspero, la dureza, por ejemplo, si es blando o duro, y la temperatura, si es frío o caliente, de las cosas que tocamos, ¿no? Estos cambios en los sentidos traen consecuencias físicas, asimismo van a traer consecuencias psicológicas y sociales que pueden perjudicar el modo de vida de la persona. Por ejemplo, vamos a tener distintos cambios que van a afectar en este caso a la persona. Tenemos en cuanto las personas adultas mayores se ven expuestas a sufrir accidentes al no ser capaces de reconocer señales de alarma, como oler a quemado, un escape de gas o una comida en mal estado. Es decir, en este caso el cambio en este caso físico, pero en este caso ya en el olfato. Esto es lo que va a permitir o va a ocasionar accidentes en la persona. A su vez, esta incapacidad les ocasiona ansiedad, temor y depresión, sobre todo si viven solos, es decir, tienen miedo tal vez a quemarse nuevamente, ¿no? Ya que no perciben el olor. Como siguiente, también vamos a ver las alteraciones del sentido del gusto. Traen como consecuencia importante la pérdida del apetito y la desmotivación para tener una buena nutrición. Es decir, si la persona ya no tiene buen gusto o no puede probar bien los sabores, no va a sentir bien, ¿no? En este caso, tener una buena nutrición. Es decir, no va a encontrar en este caso el buen gusto a los alimentos. Como siguiente, también va a haber alteraciones en el sentido del tacto. Generalmente produce torpeza para manipular los objetos, es decir, la persona ya no va a poder tocar bien en este caso los objetos, por ejemplo. Por ello, las personas adultas mayores suelen tirar o romper las cosas, ¿no? Y esto afecta su autoestima al no sentirse hábiles para realizar sus actividades sin ocasionar desperfectos. Es decir, que las personas tal vez si sueltan tal vez un plato, por ejemplo, y lo rompen,
se van a sentir inútiles, culpables de lo que han hecho, ¿no? Vamos a ver ahora las medidas de autocuidado que debemos realizar en cuanto a estos sentidos. Como primero, vamos a preparar alimentos atractivos, es decir, por ejemplo, hay formas de preparar estos alimentos para que la persona adulta mayor sienta, en este caso, la intención de consumirlos. Esto compensará la falta de sensibilidad en el olfato y en el gusto. Es recomendable acudir a un nutricionista para orientarse mejor en la preparación de estos alimentos. Es decir, que el nutricionista nos va a recomendar qué alimentos consumir, cuánto, la cantidad vamos a consumir, ¿no? Como siguiente medida, vamos a permanecer en la cocina al momento de preparar la comida para, en este caso, reaprender a sentir los olores o recordarlos y así estimular el apetito. Es decir, cuando se están preparando es en este caso donde se huele mejor los olores de los alimentos. Como siguiente medida, también es importante comer en grupo, en familia, con amigos. Esto va a aumentar su interés por las comidas y el apetito va a mejorar en el adulto mayor. Como siguiente medida, también es importante mantener la limpieza de la cavidad bucal. Es decir, si tiene una boca, podríamos decir, no mantiene una higiene bucal adecuada, no va a disfrutar adecuadamente de los alimentos. Como última medida, es importante que sirva la comida caliente para mantener la sensación del gusto. Es decir, si se sirve en este caso la comida caliente, es donde se perciben mejor los olores, por lo cual el adulto mayor va a sentir en este caso la sensación de comer. Siguiendo con las medidas, vamos a ver en cuanto al tacto, por ejemplo. Es importante tener cuidado cuando manipule comida o agua caliente, porque puede que en este caso, como ya lo mencioné, el adulto mayor ya no va a percibir o ya no va a tener sensación en el tacto, por lo cual se puede quemar. Es importante tener cuidado. Asimismo, es importante tener cuidado a la hora de usar los utensilios cortantes como cuchillo, tijeras o limas, que en este caso también puede lesionarse. Como siguiente actividad o cuidado que debemos tener, es importante visitar al médico para identificar problemas en los sentidos del gusto, asimismo el olfato y el tacto. Y por último, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que el hecho de que sus sentidos presenten alteraciones propias de la edad no lo convierten en una persona inactiva o incapaz. Es decir, que estos cambios son normales que se van a dar con el envejecimiento, por lo cual no se debe sentir incapaz o inútil en este caso. Bueno, ahora pasando en la redemostración o retroalimentación, ¿alguna pregunta que tenga o que me quiera hacer? Ninguna pregunta. Muy bien. Como siguiente punto, ya en este caso vamos a pasar ya a la demostración o a la estimulación de los sentidos. Vamos a iniciar en este caso con la vista. Bueno, vamos a iniciar estimulando en este caso la vista, para lo cual tenemos acá los colores. En este caso lo que tiene que hacer es juntar las colores. Tenemos dos de cada uno, por lo cual juntar en pares. A ver, inicie.
Ya, muy bien. Eso sería en cuanto al primer juego. Entonces, lo realizó adecuadamente. Muy bien. Juego tenemos que me tiene que mencionar las letras según como yo le voy a ir mencionando. En este caso, por ejemplo, la E, la F, la P. En la letra que coloque el pulmón, en este caso, me va a mencionar qué letra es. ¿Ya? Esta de acá. La E, la P, la F, la T, la O, Z, E, P, C, F, Z, Z, O, P, T, D, O, F, L, C, E, C, L, O, Z, E, P. Muy bien, en este caso tiene una buena visión. En este caso es la cartilla de Snell. En este caso sirve para evaluar la visión, en este caso del adulto mayor. En este caso el puntaje es 20/20. Tiene una buena visión. Ya como siguiente juego tenemos acá, va a contar cuántos hay de cada uno. Por ejemplo, tenemos un cohete, un planeta, un robot, asimismo un astronauta. Va a contar cuántos hay de cada uno y va escribiendo. Acá escribe cuántos de cada uno. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya está. Muy bien, en este caso, justamente en este caso la orden que se tenía que hacer, tenemos 7, 6, 5, 4. Son exactamente el total de figuras que encontramos. Como siguiente juego, tenemos que en este caso va a delinear, en este caso el cohete, que se vaya hacia el Sol, hacia el planeta, en este caso, y hacia la Tierra. A ver, a cada uno. Ya. Ahora hacia el Sol. O hacia el otro planeta. Muy bien. Ahora falta hacia el Sol. Ya como siguiente juego, lo que va a hacer es en la sopa de letras encontrar las palabras o los nombres de los animales. Por ejemplo, tenemos vaca, la gallina, la oveja, el mono, el tigre, el león, el pato y la jirafa. En la sopa de letras va a encontrar solamente, en este caso, 3 nada más, 3 nombres. Muy bien.
Ya está. En este caso ya serían los 4 nombres de los animales. Está muy bien. En el siguiente juego lo que va a identificar es cómo están las caritas. Si está triste, enojado, sorprendido, según cómo está. Tengo que escribirlo. Sí. Muy bien, está enojado. Ya, está triste. No sé. Ya, el de acá, ¿qué estaría? Riéndose. Riéndose o alegre. Ya, Sorprendido. sorprendido. Ya. Y ahí está. No sé. Asustado. Ya está. Muy bien. Eso sería en cuanto a la identificación de rostros. Para este último juego, en este caso para la vista, va a seguir. Están vacíos. Y este es el que tiene un fósforo dentro. En este caso tiene que seguir con la vista, no perderlo de vista, ¿no? Ya. Ya, ¿en cuál está? Muy bien, la última vez, vamos. Ya, ¿en cuál está? Muy bien, ya está, eso sería en cuanto a los juegos para estimular la vista. Ya, como siguiente sentido, vamos a tener el oído, para lo cual ya, ¿qué animal es? Un caballo. Ya, un caballo. ¿Qué animal es? Una oveja. Una oveja, muy bien. ¿Qué animal es? Un chancho. Vamos a ver. Un chancho, muy bien. Ya, ¿qué animal es? Un burro. A ver. Muy bien. Un burro. Tenemos el último. ¿Qué animal es? Un gallo. Un gallo. Muy bien. Y ahora vamos a identificar los sonidos de los instrumentos. Me va mencionando los instrumentos que va a escuchar. Una trompeta. La trompeta, muy bien. Un tambor. Un tambor, muy bien.
piano, No. Tiene cuerdas. guitarra, Una guitarra, muy bien. ¿Cuál es? mm, despertador, No, es un instrumento que tiene un nombre de una figura. triángulo, Un triángulo, muy bien. Ahora sí. ¿Qué instrumento es? piano, El piano, muy bien. El último, la flauta, la flauta, muy bien. Medios de transporte. Y ahora vamos a escuchar los medios de transporte, me va mencionado también. una bicicleta, Ya, una bicicleta. Vamos a ver. Todavía. el tren, Un tren, muy bien. Ok. un auto, A ver, un auto. Vamos con el siguiente. barco, Un barco, muy bien. Vamos a ver. Un barco. un avión, Un avión. Vamos con el último. El último. helicóptero, Un helicóptero, muy bien. Ya muy bien, en este caso para estimular el olfato, tenemos la identificación de olores, tenemos un vaporú, un mentolato, asimismo un perfume y tenemos agua florida. A ver, vamos a iniciar con el primer olor. ¿Verdad? un perfume, Perfume, muy bien. Vamos a ir al siguiente. vaporú, Vaporú, muy bien. El siguiente, no, Florida, ya. mentolato, Muy bien. La siguiente tenemos en cuanto a las ramas. manzanilla, Muy bien, manzanilla, muy bien. Vamos con la última. hierba luisa, Muy bien, en este caso logró identificar muy bien los olores que en este caso se le han presentado. Muy bien. Ya, como siguiente tenemos en cuanto al gusto. Vamos a hacer en este caso para que pruebe y me dice que en este caso qué fruta es. Muy bien. A ver. Un segundo. A ver, abra la boca. ¿Qué plátano, fruta? Un plátano, muy bien.
Vamos a ver la siguiente. A ver, ahora la boca. ¿Qué fruta es? Mandarina. Mandarina, muy bien. A ver, vamos a la siguiente. A ver, ahora la boca. Manzana. Manzana, muy bien. En este caso, mediante las frutas hemos logrado evidenciar que sí tienen en este caso el sentido del gusto. Y en este caso, para identificar el tacto, vamos a utilizar 10, en este caso 10 cosas, en lo cual va a tocar y me va a decir qué cosa es. A ver, iniciamos con de acá. Lámpara. Vamos, muy bien, la lámpara. Siguiente, Botella. una botella, muy bien. A ver, Celular. el celular. Vamos bien. A ver, la siguiente. El plumón. Un plumón, muy bien. A ver, Borrador. un borrador. A ver, Agua florida. muy bien, el agua florida. De acá, Un libro. un libro, muy bien. Vamos, falta 3. A ver, Pintura. la pintura. A ver, un lapicero. Vamos con el último. Mentolato. Mentolato. Muy bien. Eso sería en cuanto al tacto. Ahora, para un mejor entendimiento, en este caso de los sentidos, acá tenemos un tríptico en donde está la definición de los sentidos. Asimismo tenemos las actividades para mejorar cada sentido y también las recomendaciones, qué es lo que no debemos hacer o lo que debemos hacer también para proteger nuestros sentidos y mantenerlos, en este caso, activos adecuadamente. Por lo cual acá le hago entrega en este caso del tríptico.